Bien, cuando hablamos de los trastornos sexuales, estamos abarcando con este concepto tres categorías de trastornos sexuales. La primera categoría que vamos a referir es la concerniente a las denominadas disfunciones sexuales. Y luego vamos a hablar de las parafilias. Por último, vamos a hablar de lo que se denomina disforia de género, que antes se llamaba trastorno de la identidad sexual o transexualismo, era como popularmente se conocía. Vamos a comenzar hablando de las disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales son trastornos sexuales que se caracterizan por una dificultad física en el ejercicio sexual, en la práctica sexual. Uno de los trastornos más frecuentes en el hombre es el denominado trastorno eréctil, como popularmente conocido como impotencia. El trastorno eréctil o la disfunción eréctil, se refiere a una incapacidad del hombre para poder mantener el pene erecto durante un periodo determinado o no logra esa erección de ninguna manera y la causa de esa disfunción eréctil, de ese trastorno eréctil, puede ser de tipo psicológico o puede ser de tipo físico, de tipo biológico. Generalmente, la disfunción eréctil, cuando se da en las personas jóvenes que no tienen ninguna enfermedad crónica, como una diabetes, por ejemplo, ni un problema cardiopático, generalmente en los jóvenes la disfunción eréctil responde a problemas psicológicos. Cuando responde a problemas psicológicos, entonces se puede dar de diferentes maneras, ¿no? A veces se da de manera generalizada, que suele ser raro, y otras veces se da, que es lo más frecuente, de manera selectiva. Cuando hablamos de que se da de manera generalizada, lo que queremos decir con esto es que no tiene erección en ninguna circunstancia y con ninguna persona. Cuando hablamos de una disfunción eréctil selectiva, estamos refiriéndonos a un tipo de disfunción donde la falta de erección se da en un ambiente determinado, por ejemplo, en una relación de pareja, pero cuando se masturba sí tiene erección. O se puede dar con una persona determinada, pero no se da con otra. De manera que es evidente que en esos casos el factor que determina esa disfunción eréctil es de tipo psicológico. Cuando es de tipo biológica, pues se manifiesta de manera general y puede ser resultado de la edad. A medida que pasa el tiempo, la persona, a medida que lo envejece, pues va perdiendo la capacidad de erección, o bien puede deberse a factores biológicos, a factores médicos, puede ser una, un problema cardiovascular, puede ser un problema de tipo de diabetes, cualquiera de esas enfermedades crónicas pueden devenir en un trastorno de la erección. Eso, como dije, suele ser una de las disfunciones sexuales que más frecuente en el hombre. Un trastorno, una disfunción sexual que se manifiesta con mucha frecuencia en la mujer, es el trastorno orgásmico femenino. El trastorno orgánico femenino se refiere a un trastorno caracterizado por una incapacidad de la mujer de poder alcanzar el orgasmo. También aquí hay factores físicos que pueden incidir en esa incapacidad, como factores psicológicos que son relativamente frecuentes. El trastorno orgánico femenino, y al igual que sucede con la disfunción eréctil, que ya habíamos mencionado, el abordaje, el tratamiento, lo hace cuando la causa es de tipo psicológica, lo hacen los psicólogos, especialmente, particularmente aquellos que tienen entrenamiento en el área de la sexualidad. Hay psicólogos que tienen una especialidad en el campo de la sexualidad, tienen una maestría
eh, en los temas sexuales y suelen trabajar con las diferentes disfunciones sexuales y con las parafilias, ¿no? Este, este trastorno orgánico femenino es algo que se da relativamente frecuente en las mujeres. Otro de los trastornos, también en mujeres, es el trastorno de la excitación o del interés sexual. El trastorno del interés sexual femenino se caracteriza por una falta de interés en el sexo. En el primer caso, el interés está, pero hay una incapacidad de poder conseguir el clímax, ¿no? El orgasmo, ¿no? El punto más alto de la excitación sexual. En este segundo caso, denominado trastorno del interés sexual femenino, nos referimos a una falta de interés, a una apatía en cuanto al sexo. Puede deberse a experiencias sexuales a una edad temprana, violaciones, conflicto con la figura masculina. Bueno, hay diferentes factores psicológicos que pueden incidir en esa falta de interés. También la mujer se puede dar el trastorno del dolor genitopélvico en la penetración. Se denomina dispareunia. Se trata de una contracción que se da en la parte externa de la vagina que no permite la penetración. En este caso, también los médicos especializados en los problemas sexuales, los psicólogos especializados en problemas sexuales, pueden intervenir con mucho éxito porque siempre que haya la disposición de la persona a superar esa condición, pues hay mucha posibilidad de superación. No es un problema que amerite de un tratamiento largo, ese tipo de problema con 3 o 4 sesiones es fácilmente superable. Un trastorno que es relativamente frecuente en el hombre, mejor dicho, es en el hombre donde se da, es la eyaculación prematura o eyaculación precoz. Se trata de una disfunción sexual caracterizada por la eyaculación antes, muchas veces, de la penetración o al poquito tiempo, a los pocos minutos de haber penetrado, ya el hombre está eyaculando, ¿no? Eyacula, no puede retener esa eyaculación y lógicamente que queda el hombre insatisfecho y lógicamente la mujer también, porque no logra conseguir la excitación de la mujer y esto crea una dificultad en la relación sexual y una falta de tanto de satisfacción de parte del hombre como de parte de la mujer. Ese problema igual que otros muchos de lo que hemos hablado, relativo a las disfunciones sexuales, pueden ser el resultado de medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que inciden en la excitación sexual, en la erección, de manera que el uso de un medicamento podría estar incidiendo en algunas de las disfunciones sexuales. Por eso cuando usted va al sexólogo, al médico especializado en estos temas o al psicólogo, una de las cosas que indaga es si usted está tomando algún medicamento o si usted es adicto a la droga. Bueno, vamos ahora a hablar en un segundo momento sobre las parafilias. ¿Qué diferencia hay entre las disfunciones sexuales y las parafilias? Cuando nosotros hablamos de las disfunciones sexuales, nos estamos refiriendo a ese tipo de trastorno donde hay un problema de tipo físico que dificulta la relación sexual de diferentes maneras. Cuando hablamos de las parafilias, nos estamos refiriendo a trastornos caracterizados por una forma de realizar el coito de manera atípica, es decir, poco convencional, chocante para la generalidad de las personas y
e inclusive cuestionable para la generalidad de las personas. Este, entre las parafilias, vamos a citar y después vamos a señalar en qué consiste cada uno de ellos. Entre la parafilia está la zoofilia. La zoofilia se refiere a esa relación sexual entre una persona y un animal. Bueno, pero vamos a ir mencionando rápidamente las diferentes parafilias que hay y luego vamos a señalar algunas de ellas porque no tenemos tiempo para señalarlas todas, ¿no? Está la zoofilia, está la pedofilia, está el voyeurismo, está el froteurismo, está el sadismo, el masoquismo, hay toda una serie de prácticas sexuales que se denominan BDSM, son prácticas sexuales bastante atípicas y para la generalidad de las personas chocante, no están registradas en ese manual que se llama DSM, que es un manual que publica la Asociación de Psiquiatría Americana donde figuran todos los trastornos mentales. Ella está, las disfunciones sexuales, las parafilias y la disforia de género. Pero cuando hablamos del BDSM, vamos a ver si podemos luego referir en qué se caracteriza este trastorno. Vamos a ver qué tanto podemos señalarlo. Luego de la pausa vamos a continuar hablando de las parafilias. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tienda es sinónimo de Joarla. Comercio es sinónimo de Rosa. Proyecto es sinónimo de Guara. Mercado es sinónimo de Katy. Negocio es sinónimo de Claudia. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre. Elizabeth, o Elizabeth, como le dicen por allá, solicitó su cuenta de ahorros en Banreservas Nueva York y le manda sus dolaritos a mamá Toña. Dinerito que mamá está esperando para poner su paca full de pinta navideña para todo el barrio. Anita se ha convertido en su mejor cliente, recomendando combinaciones a lo influencer. Y es que Perla ahora le ayuda con su contenido y a cambio le salen par de pintas. Mamá Toña, Anita, Perla y pila de gente más se alegran que Elizabeth le mande sus chelitos a mamá Toña por el app Banreservas. Detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El FOPECONS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente. Disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar tu seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Tal como habíamos dicho, entre las parafilias está el fetichismo, el transvestismo, el travestismo sexual,
está el masoquismo, el sadismo, el voyeurismo, coterismo, pedofilia, zoofilia y otras formas de llevar a cabo la sexualidad que se enmarca dentro de lo que se denomina parafilia. Vamos a explicar algunas de estas parafilias. Vamos a comenzar hablando de lo que se llama fetichismo, de lo que se denomina fetichismo. El fetichismo es una excitación sexual que resulta de tener algún objeto como un elemento fundamental para poder conseguir esa excitación. Por ejemplo, puede ser una media, puede ser unos panty, cualquiera pieza, en este caso que estamos poniendo ejemplo de una mujer, y generalmente este tipo de parafilia se da en los hombres. Los hombres es donde generalmente se da la parafilia. Es fundamental para poder conseguir la excitación sexual, ¿no? Se denomina, vuelvo y digo, fetichismo porque la pieza fundamental para conseguir esa excitación funciona, tiene las veces de fetiche. Hay otros términos que también hacen referencia al fetichismo, que es el fetichismo transvestista. El fetichismo transvestista se refiere a una forma de parafilia que no necesariamente, las parafilias no necesariamente son trastornos. Las parafilias pueden darse como simples parafilias, forma de atípica, sui generis, de llevar a cabo la relación sexual, pero no necesariamente todas las parafilias son trastornos parafílicos. Se convierten en trastornos parafílicos, se convierten en una dificultad psicológica cuando la persona lo vive de una manera angustiante, cuando la persona luego de realizar esa práctica se siente con un cierto remordimiento de conciencia, entonces hablamos de un trastorno parafílico. O bien, también la parafilia se consideran como un trastorno cuando ella en sí mismo implica una violación al derecho del otro. En ese caso, la parafilia, independientemente de cómo se sienta la persona que lo lleva a cabo, pues se considera como un trastorno parafílico. Así, por ejemplo, la pedofilia, el voyeurismo, el coterismo son trastornos parafílicos independientemente de cómo la persona, luego de llevarlo a cabo, se sienta. Vamos a hablar, como dije, del fetichismo travestista, que se caracteriza este tipo de parafilia por una necesidad para excitarse de parte del hombre de vestirse como mujer. Este tipo de parafilia es prácticamente exclusivo del hombre. El hombre tiene que vestirse con un vestido de mujer, con unos zapatos, taco alto, por ejemplo, pintarse, ponerse colorete, es decir, tienes que usar, ¿no?, cosas típicas de las mujeres. Y eso es una condición fundamental, esencial para la persona excitarse. Como decíamos anteriormente, esto no necesariamente es un trastorno, si es una forma de llevar a cabo la relación sexual que ha sido consensuada y que no genera en la persona ningún tipo de malestar, pues no se considera un trastorno parafílico, ¿no?, sino una forma de llevar a cabo la sexualidad que tiene diferentes maneras de manifestarse, ¿no? Hay otras parafilias, y esta es relativamente frecuente, que es el sadismo sexual y el masoquismo sexual, que se complementan. Para que haya una relación sadomasoquista, tiene que haber el consenso de la parte. El sadismo es una parafilia que se va a caracterizar por una excitación sexual cuando la persona humilla a la otra persona, ya sea golpeándola o insultándola.
pero eso es fundamental para excitarse. Es la condición de la excitación sexual y es un preámbulo inclusive del sexo, de la relación coital. La persona comienza golpeando al otro con un látigo, con una vara, con algo, ¿no? Ese con el puño, y eso lo excita. Cuando esa relación se lleva a cabo con una persona que complementa al sádico, esa persona que disfruta y que también necesita de ello para excitarse, ser golpeado, ser humillado, pues ese tipo de parafilia del complemento del parafílico se denomina, del complemento del sádico se denomina masoquismo. El masoquismo, por tanto, es esa necesidad para excitarse sexualmente de ser humillado, ser golpeado. Rápidamente me voy a referir a de dónde viene el término masoquismo y de dónde viene el término sadismo. Este último término de sadismo viene del Marqués de Sade. El Marqués de Sade fue un marqués, un noble francés que vivió en la época de la Revolución Francesa y que practicaba una serie de actividades sexuales que rompían con los patrones culturales considerados normales en aquella sociedad y en esta sociedad también, en aquella cultura y en esta cultura, la práctica del Marqués de Sade, la práctica sexual del Marqués de Sade rompía con las normas de cualquier cultura y de cualquier sociedad. Por tanto, no se trata de una práctica que el Marqués de Sade llevaba a cabo. Y él la expuso en varios libros. Por ejemplo, él escribió cantidades de libros donde él exponía su concepción en forma de novela, muchos de ellos, ¿no? La mayoría de sus libros fueron novelas, y en esas novelas él entonces hablaba de ese tipo de práctica sexual, que él en la realidad la llevaba a cabo. El Marqués de Sade, cuando triunfa la Revolución Francesa, estaba en prisión. Y a pesar de ser un noble, pudo salvar su vida porque era un noble que asumía comportamientos contrarios a la nobleza de aquellos tiempos. Por tanto, los revolucionarios que llevaron a cabo ese cambio de sistema en Francia, pues lo perdonaron y el Marqués de Sade, pues, sobrevivió a la matanza de los nobles en la Revolución Francesa. Él estuvo preso porque había preparado una fiesta y en esa fiesta había invitado a una cantidad de prostitutas y envenenó a muchas de ellas, envenenó más y mató a más de 20 prostitutas y entonces cayó preso y esa es la razón por la que estuvo en prisión. En el momento en que surge la Revolución Francesa estaba en esa condición. El masoquismo el término masoquismo viene de un señor apellido Masoch que disfrutaba siendo golpeado. Masoch escribió un libro interesantísimo, autobiográfico, que se llama La Venus de las Pieles. En ese libro de La Venus de las Pieles, él narra la relación de una pareja. Él no dice que era él, era su compañera, sino que hace el recuento novelesco partiendo de algo de ficción, pero realmente no se trata de una ficción, se trata de una experiencia que él había tenido con la compañera, con la esposa, y la manera como él tuvo esa experiencia fue muy sui generis, porque resultó que él hizo un acuerdo notarial con la esposa, donde ellos dos se comprometían, iban a salir de su país para otro país, y en ese otro país donde nadie lo conocía, él iba a fungir como esclavo de ella.
Y ella, por tanto, en su condición de esclavo, que era él, podía golpearlo, podía vejarlo, podía tener sexo con otro hombre delante de él, podía hacer con él todo lo que ella quisiera, inclusive podía hasta matarlo. Y eso era parte del acuerdo que ellos habían llegado. Y efectivamente se fueron para otro país y eso lo vivió y lo disfrutó. Esa era la forma como él se excitaba sexualmente. Esto resulta chocante. Las personas, lógicamente, que no entenderían cómo puede una persona excitarse sexualmente siendo golpeada, siendo humillada, pero la psicología sí tiene teorías que pueden permitirnos entender cómo se da este fenómeno y cómo puede resultar que una persona termine asociando lo agradable de la excitación sexual con el dolor, ¿no? Vamos luego de esta pausa, un tercer momento, vamos a concluir con el tema de las parafilias y si tenemos tiempo vamos a referirnos a el BDSM. Tienda es sinónimo de Joarla, comercio es sinónimo de Rosa, proyecto es sinónimo de Guara, mercado es sinónimo de Katy, negocio es sinónimo de Claudia. Emprende se escribe con tu nombre, mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Desde pequeños vivimos la pasión por la pelota. El ver cómo tu jugador favorito la sacaba de jonrón. Y los nervios del último inning estando empate. En Seguros Reservas, conectamos contigo en la pelota, respaldándote para que sigas disfrutando cada emoción. En el play o en la casa. En esta temporada de pelota, en Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. El FOPECONS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta.
2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Habíamos dicho que la psicología nos ha permitido entender, poder explicar cómo se da todos estos tipos de parafilia, ¿no? ¿Qué es lo que puede dar lugar a esto? En todos estos casos de parafilia, la fantasía juega un papel importante. Por falta de tiempo no podemos entrar en detalles sobre la etiología de las diferentes parafilias porque nos tomaría mucho tiempo, pero en algún otro programa vamos a ver si podemos tomar una parte de ese tiempo para explicar las diferentes causas que pueden estar vinculadas con las parafilias, ¿no? Ya nos hemos referido al fetichismo travesti, al fetichismo, al sadismo, al masoquismo. Otras manifestaciones de la parafilia es la que se conoce como voyerismo. El voyeur es un término francés y de ahí se ha derivado voyerismo y se refiere a una excitación sexual que se obtiene observando a una persona desnuda o teniendo sexo. Eso de observar personas, mujeres, muchachas desnudas, era y es una práctica en los barrios donde los muchachos esperaban que la muchacha se fuera a bañar. Generalmente se bañaban en un lugar que estaba fuera de la casa. Entonces, cuando había gentía, que generalmente habían algunas hendiduras en la pared, los muchachos acechaban, pero eso no entra dentro del voyerismo como parafilia. Esto era algo o es algo que el muchacho, jovencito por lo general, hace, pero no quedan fijados en ese tipo de prácticas. Son cuestiones que después forman parte de la biografía de la persona, de la historia de su vida, pero no constituyen prácticas que se continúan sécula a século, que se continúan de por vida. No, son cuestiones pasajeras propias de un joven que no puede acceder tan fácilmente a una relación sexual, entonces busca eso como alternativa. Cuando sí se da como una práctica habitual y típica de la persona, es entonces cuando se considera una parafilia, ¿no? Es cuando se considera ya una parafilia que está instalada en la persona y se va a caracterizar por eso, como dije, por la excitación sexual, mirando, observando, acechando a otra, ¿sí? Teniendo sexo. No se trata de mirar, sino de acechar, es decir, de mirar a escondida. Ahí es que está el asunto, ¿no? Mirar a escondida a las personas teniendo sexo o desnudándose y eso lo excita sexualmente, ¿no? Y eso puede ser para la persona tan gratificante que prefiera más ver a una persona teniendo sexo que él mismo tener sexo. Hay otra parafilia que también es relativamente frecuente, sobre todo en personas que
usan el autobús, que usan el metro, y es el denominado froteurismo. El froteurismo es una parafilia que se va a caracterizar por la excitación sexual pegándose detrás de una persona que está parada en un metro, en un autobús, etcétera, etcétera. En otros países, los trenes, por ejemplo en Japón, en los trenes se ve mucho esto y hay algunos trenes en Japón donde las cabinas tienen están señaladas. Estas son para hombres, ahí todo lo que se montan son hombres, y estas son para mujeres, y estas, precisamente para evitar el froteurismo. El froteurismo, pues, en los metros, en los trenes, en la guagua, esas son condiciones que favorecen la práctica de esta parafilia. Otra parafilia que muchas personas han podido tener esa experiencia es el exhibicionismo. El exhibicionismo es un tipo de parafilia que se caracteriza porque la persona gusta, la persona afectada o que tiene esta manifestación sexoafectiva, se caracteriza por buscar impresionar a otro exhibiéndose desnudo. Se paran con una especie de capa, algo así, y cuando ven a una mujer, por ejemplo, se quitan, se abren la capa y se exhiben de esa manera, ¿no? Lo que busca y lo que le provoca a ellos el morbo, la excitación, es ver cómo impactan cuando la otra persona lo ve desnudo. Generalmente lo hacen frente al sexo opuesto, o específicamente y lo hacen frente a una mujer, porque el exhibicionismo es más propio del hombre que de la mujer. La mujer no, el concepto de exhibicionismo pues generalmente no se aplica, no se considera inclusive como tal. Hay muchas personas, la práctica profesional, conocemos a muchas personas que han tenido este tipo de experiencia de exhibicionista que se han mostrado desnudos y generalmente causan una cierta impresión. La persona, no siempre las personas que tienen este tipo de práctica de exhibicionismo eh, tiene un pene que provoque una gran impresión por el tamaño e inclusive lo más probable es que tenga un pene pequeño y mediante ese choque que provoca el exhibirse desnudo, es lo que más morbo le produce, y eso es una forma de compensar un complejo que tienen de tener un pene muy pequeño, bueno, ya que no logran impresionar con el pene, eh, pues lo hacen impresionando, dejándose ver desnudo de manera imprevista. Estos trastornos, muchos de estos trastornos, o mejor dicho, de parafilias, ¿no? Porque como había anteriormente, no son necesariamente trastornos. Algunos de ellos, como habíamos aclarado, sí son trastornos porque implican un desconocimiento de los derechos del otro, ¿no? Es una violación a los derechos del otro. Entonces son trastornos. Pero estas condiciones, ¿no? Estas condiciones, pues tienden a generarse a una edad muy temprana y están relacionadas con experiencias infantiles, forma de vivir la sexualidad a partir de algún tipo de experiencias infantiles, ¿no? Esto lo vamos a hablar luego con más detalle, ¿no? Vamos ahora a hablar de la pedofilia. Cuando nos referimos a la pedofilia, nos estamos refiriendo a un tipo de parafilia consistente en una relación, una atracción sexual hacia menores de 13 años.
Eh, esa atracción sexual hacia menores de 13 años se da de diferentes maneras. Puede ser una de tipo exclusivo. Y de tipo exclusivo quiere decir que la persona se excita únicamente con menores de 13 años, ¿no? No con menores de edad, porque la minoría de edad es un concepto legal, sino con menores de 13 años que generalmente, en el caso de la muchacha, no ha llegado a la menarquia, ¿no? Este, esa persona que tiene una pedofilia exclusiva solamente se excita, como dijimos, con menores de 13 años, ¿no? Vamos a aprovechar rápidamente para establecer la diferencia que hay entre la pedofilia, que supone una atracción sexual con menores de 13 años, y lo que desde el punto de vista legal se considera como un abuso al menor. El abuso al menor se refiere a una relación sexual entre una persona de 18 años o más con una persona menor a los 18 años. Eso se considera un abuso contra el menor, ¿no? Pero eso tiene una connotación de tipo legal que no es precisamente la que va a caracterizar la pedofilia, que tiene más bien una connotación clínica y, como dije, hace referencia a una atracción sexual por menores de 13 años, que generalmente en el caso de la hembra no han alcanzado la menarquia, y en el caso del varón, pues generalmente antes de los 13 años tampoco han tenido su primera eyaculación. Cuando existe esa atracción de manera exclusiva, pues se llama pedofilia exclusiva. Hay otra forma de manifestarse, que es la más frecuente, que es sentirse atraído tanto por personas menores de 13 años como por personas ya adultas, ¿no? Esta es la más frecuente de todas. Los pedófilos, eh, aunque algunos de ellos, muy pocos, son exclusivos, pero la gran mayoría se excitan tanto con adultos como con niños. Y hay también dos formas de manifestarse. Se puede dar una pedofilia relacionado al mismo sexo, o una pedofilia relacionada con el sexo opuesto, o una pedofilia relacionada con ambos sexos. ¿Qué es una pedofilia orientada al mismo sexo? Bueno, cuando un hombre se siente atraído por un menor de 13 años, pero un varón también. Entonces hablamos de una pedofilia orientada hacia el mismo sexo. Cuando una persona adulta se siente atraída sexualmente por una persona de otro sexo, del sexo contrario, entonces estamos hablando de ese tipo de pedofilia orientada hacia la persona del sexo opuesto. O lo hay también orientado hacia ambos sexos. Toda esta forma de manifestación de la pedofilia se da prácticamente por igual. Hay otros tipos de parafilias, pero desafortunadamente el tiempo no nos permite continuar hablando sobre la misma. Sin embargo, nosotros les prometemos que en algún otro momento vamos a hablar de las prácticas sexuales que se enmarca dentro del llamado BDSM, ya que son prácticas sexuales que rompen con los esquemas más, más sensatos de la cultura, ¿no? Estamos hablando de parafilias como, por ejemplo, la necrofilia, cosas como esta, ¿no? Atracción sexual por los muertos. Eso no entra dentro del BDSM, sí, de las parafilias, fue lo que nos faltó tocar, ¿no? En una próxima ocasión hablaremos de estas otras prácticas sexuales altamente chocantes. Agradecemos la atención que nos has dispensado y esperamos tenerlo en un próximo encuentro. Gracias y hasta pronto.